Qué bueno que pueda continuar con nosotros. En este segmento Debates y Soluciones vamos a abordar el siguiente tema sobre las fragmentaciones en la oposición y las repercusiones que esto tiene en la credibilidad en la ciudadanía. Y es que desde hace 6 meses se conformó una llamada coalición nacional. Sin embargo, hemos visto que poco se ha avanzado alrededor de este tema y más bien se han empezado a fragmentar y a dividir cada vez más. Escuchamos en los medios de comunicación cómo los miembros de la coalición se atacan mutuamente, y esto por el control de la coalición. Vamos a estar hablando de este y otros temas con nuestro invitado del día de hoy. Y precisamente el invitado de esta mañana no pertenece su partido a la coalición nacional. Han dado distintas razones. Damos la bienvenida a Óscar Subarbarro, vicepresidente del Partido Ciudadanos por la Libertad. Bienvenido. Gracias por la Bienvenido, invitación. don Óscar. Hablábamos antes de entrar que a 6 meses esta coalición debería ya de haber presentado algún avance. Sin embargo, hemos visto cómo se han estancado en los últimos 2 meses por las diferencias políticas, ideológicas y también por algunas posturas que los mismos miembros tienen alrededor de ellos mismos. Sí, primero que nada, bueno, darle las gracias por la oportunidad que me brinda. Yo creo que es lamentable que no estemos viendo resultados en ese esfuerzo que inició la Alianza Cívica, porque no debemos de olvidar de que el interlocutor de esa lucha de abril fue la Alianza Cívica, que se convirtió en el vocero de esa lucha, en el negociador en la mesa de negociaciones con el gobierno. Y posteriormente pues crearon a la UNAP y crearon a la coalición. Lo que vemos actualmente es que hay pugnas internas dentro de esta coalición que van a terminar decepcionando aún más a la población por cuanto no se ven resultados. Y eso ya era de esperarse, porque pusieron en manos de estos partidos políticos y de estos políticos que no les importa Nicaragua. Los destinos y los esfuerzos de toda esta lucha quedaron en manos de los oportunistas, diría yo. Y eso es lo que estamos viendo. Pues no podía esperarse algo bueno de esto cuando no se estableció un programa y no se establecieron objetivos claros en ese esfuerzo. Don Óscar, pero la Alianza Cívica del 2018 y del 2019 no necesariamente es la misma Alianza Cívica que se encuentra en estos momentos. Ha sufrido constantes transformaciones. La primera Alianza Cívica fue prácticamente un hijo de la Iglesia Católica y de un consenso de varios sectores. La Alianza Cívica del 2019 prácticamente fue una representación de la empresa privada dentro del diálogo nacional. No necesariamente, se criticó en su momento, representaba los intereses de la ciudadanía. Y ahora vemos cómo al invitar a los partidos políticos, la Alianza Cívica y la UNAP han quedado, según sus propias palabras, relegados dentro de la toma de decisiones de la coalición. Ustedes como partido político, ¿veían venir esto que se está presentando, considerando que fueron los únicos que decidieron no sumarse a la coalición? Bueno, recordemos que desde abril del 2018, cuando se dieron las manifestaciones en la calle, los dirigentes de esas manifestaciones, los que organizaron esas manifestaciones, manifestaron un rechazo hacia los partidos políticos. Nosotros como partido hemos venido luchando y avanzando en eso para que nos vean de manera diferente, porque yo creo que nosotros no tenemos nada que ver con el pasado. Pero sí están claro de que Ciudadanos por la Libertad también es parte de ese rechazo que había, ¿no? Fuimos víctimas de ese rechazo también. Es lógico, los que estaban ahí al frente eran jóvenes, ¿verdad?, que en ese momento no tenían una visión amplia de las cosas y se expresaban de esa manera. En los últimos tiempos hemos visto todo lo contrario, pues ha habido un gran acercamiento con nosotros de los diferentes actores de esa lucha de abril,
campesinos, estudiantes sobre todo, gente del sector privado, porque recordemos que algunas marchas fueron convocadas también por el sector privado, otras fueron convocadas por las madres de los caídos. Y creemos que hemos avanzado mucho en ese aspecto como partido político. Respecto a que si son o no son los mismos, yo veo a los mismos actores que estaban en la mesa de negociaciones con Ortega, los veo siempre al frente de la Alianza Cívica y los veo en la UNAC. Yo creo que uno de los grandes errores que se pudieron haber cometido dentro de la Alianza Cívica fue haber dividido ese capital político que tenían producto de toda esa lucha de abril que fue depositada en ellos, primeramente al crear a la UNAC, ¿ya? Y seguidamente al crear a la coalición, ¿ya? Pero los actores de la lucha de abril yo los veo en la Alianza Cívica, en la UNAC, y no los veo en la coalición. Eso es lo que estamos observando actualmente. Ahora, lo interesante de esto también es de que la comunidad internacional sí sigue reconociendo a la Alianza Cívica, a la Unidad Nacional Azul y Blanco, y también llama al movimiento campesino, en este caso como las organizaciones que están al frente para que puedan atraer algún bloque opositor en caso de que la oposición pretenda ir unida. Sí, vemos que hay un apoyo internacional y lógicamente ese apoyo internacional se manifiesta principalmente hacia la Alianza Cívica, porque, como repito, son los actores de esa lucha de abril, son los que estuvieron en la mesa del diálogo, de las negociaciones con Ortega, y la comunidad se ha manifestado muy ampliamente en cuanto a todas las violaciones y los abusos que se han cometido por parte del régimen. Yo creo que hay una preocupación también de parte de la comunidad internacional en este momento porque no están viendo los resultados que esperaban, ¿verdad?, de la coalición. Sinceramente, en lo personal, y lo hemos discutido mucho en nuestro partido, de que no creemos pues, en lo que se está haciendo ahí. Creo que no se discutieron muy ampliamente los objetivos, las reglas de cómo se debía de trabajar, y pusieron en manos de los oportunistas, de los aliados de Ortega, los destinos y el esfuerzo, el sacrificio de toda esa lucha manifestada desde abril del 2018. ¿Es posible de que estos partidos políticos que están dentro de la coalición nacional estén desaprovechando la oportunidad que tenían para ganarse la credibilidad que habían perdido antes del 18 de abril? Sí, es posible. Recordemos que son partidos políticos que han estado ahí al servicio del orteguismo. No vemos ahí ningún cambio. Yo creo que eso fue lo que faltó, porque un PLC que tiene tantos años de estar aliado con Daniel Ortega, que mantienen un pacto vivo, haberlo aceptado dentro de la coalición sin ninguna condición. Por ejemplo, si hubiese estado ahí, lo primero que podía haber pedido era de que, como una muestra de buena fe, renunciaran todos los magistrados que tiene el PLC en el Consejo Supremo Electoral, en la Corte Suprema de Justicia, tiene diputados en la Asamblea Nacional, tiene una cantidad de elementos trabajando dentro de la estructura de gobierno, y eso no se ha dado. Allí no ha habido ninguna demostración de buena fe de parte de estos partidos políticos, y creo que eso está faltando. Entonces ¿verdad?, usted plantea de que todos estos cargos que ocupan miembros del PLC, mencionó incluso los diputados de la Asamblea Nacional, sería ideal que se retiren para ganarse esa credibilidad. Es que si quieren ser creíbles ante la población, deberían de dar muestras de que están en este esfuerzo de buena fe, y esas muestras no las han dado. Pues yo pongo un ejemplo de lo que podrían haber hecho.
de haberle pedido a sus miembros que ocupan estos cargos de que renuncien a esos cargos. Y no debemos de olvidar de que una de las cosas que ha venido atrasando este proceso y que nosotros lo planteamos en nuestra propuesta de reformas electorales, que fuimos los primeros en presentar una reforma, de que teníamos que luchar para ver cómo eliminar el bipartidismo. Y ese bipartidismo hasta el momento no se ha discutido ni siquiera dentro a lo interno de la coalición. Y nuestra posición ha sido de que se debe, en la reforma electoral, se debe de eliminar eso, porque eso es lo que ha provocado todos los fraudes electorales que se han dado en este... Me envían brevemente una pregunta. Ciudadanos por la Libertad tiene magistrado en la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Gurdián. No, no tenemos. El magistrado Gurdián no es parte de este partido. Ahora, precisamente estos temas que tienen que ver con el PLC son los temas que han mantenido también trabada los avances en la negociación en la coalición nacional, junto con el tema de la incorporación de los jóvenes. La semana pasada, en este mismo segmento, Michael Healy, miembro de la alianza, decía que la coalición no da para más, que no va a continuar, no va a avanzar. ¿Ustedes como partido consideran la postura de Michael Healy la opinión de Michael Healy es la misma que ustedes tienen? ¿Creen que esta coalición, así como está concebida actualmente, no va a lograr darle respuesta a las aspiraciones de los nicaragüenses? Yo creo que los integrantes de la coalición, los que están ahí, ya rayaron su cuadro, ¿verdad? Y lógicamente los números no cuadran para que la alianza cívica o los estudiantes se sumen a esto, porque ya tienen definido ellos cómo implementar una mayoría en las decisiones que se van a tomar. Ni que los estudiantes se multipliquen por 2 en esa silla que dicen que tienen ahí, que no la están ocupando, ni que la alianza cívica se multiplique por 2, no cuadran los números. Ya los que están ahí ya definieron una ruta, una estrategia, y no creo yo que vayan a cambiar en eso. ¿Cree usted que en el futuro la alianza cívica junto con los universitarios podrían salirse de esta coalición? ¿Ustedes apostarían a una alianza con estas otras agrupaciones que se salgan de la alianza? Bueno, nosotros no somos quienes para exigirles que se salgan, ¿verdad? En primer momento. Esa es una decisión que ellos la tomarán en su debido momento. Creemos que se están encaminando en esa ruta, por lo que hemos escuchado de diferentes miembros de la Alianza Cívica. Como partido, nosotros creemos en una alianza amplia que incluya también a los distintos sectores de este país. Y aquí hay sectores bien importantes que no están siendo tomados en cuenta en esas decisiones, que lógicamente son sectores que no están en las mesas de negociaciones. Y voy a poner un ejemplo: la Iglesia Católica, por ejemplo, la Iglesia Evangélica. No hemos visto a ninguno hablando con estos sectores, que recordemos que la Iglesia Católica fue la creadora de todo este esfuerzo. Pues cuando se dio la insurrección de abril, el mismo Ortega le pidió a la Iglesia Católica que buscara interlocutores para sentarse a ver el tema de lo que estaba pasando. Y pareciera que se han olvidado de eso. Nosotros como partido sí pensamos y hemos orientado a toda nuestra estructura a mantener una comunicación con todos los obispos. Recordemos que la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas están en todo el territorio, están distribuidos con sus iglesias formadas en todo el territorio. Es muy importante escucharlos a ellos también, porque ellos están muy cerca de la población, pero también hay distintos sectores de sociedad civil que han estado fuera de todo esto, que no han sido tomados en cuenta. Nosotros creemos de que todos esos sectores deben de ser parte de un
gran esfuerzo de lo que podría ser una alianza política para encaminarnos en el futuro a lo que podría ser un proceso electoral. Lógicamente, nuestra prioridad son en este momento las reformas electorales y, por supuesto, la liberación de los presos políticos. Si se desintegra la coalición nacional y se va a la Alianza Cívica con Ciudadanos por la Libertad, hoy Juan Sebastián Chamorro, salen las declaraciones de Juan Sebastián Chamorro manifestando de que el movimiento campesino se ha hecho de lado del Partido Liberal Constitucionalista. ¿En qué lugar usted considera que podría quedar la UNAP? ¿No tendría espacio en una alianza entre Ciudadanos por la Libertad y, en este caso, la Alianza Cívica por la postura que han tenido con este partido, con miembros de esa organización? Yo creo que el espacio y el lugar donde podrían quedar lo van a tener que definir ellos, ¿verdad? No nosotros. Nosotros estamos hablando de una alianza amplia, de una unidad de todos los sectores, y lógicamente aquí se requiere de tener mucha humildad y aquí se requiere de sinceridad y de honestidad. Don Oscar, exactamente. En un inicio, Ciudadanos por la Libertad explicaba que parte de los motivos por los cuales no se sumaba a la coalición era precisamente por la presencia de la UNAP, que estaba de alguna manera controlada, decían, por el Movimiento Renovador Sandinista, un partido con tendencias de izquierda. Ustedes aseguraban esto. Si la UNAP decide también retirarse, porque también está bastante escéptica alrededor del tema de la coalición y el control que están teniendo los partidos políticos, ¿ustedes como partido estarían anuentes a conformar una alianza con esta agrupación junto con la Alianza Cívica y los estudiantes? Yo creo que estos sectores podrían ser parte de una alianza, ¿verdad? Siempre y cuando reconozcan y acepten que hay que tener humildad aquí. Recordemos de que ahí hay elementos que fueron parte del gobierno de los 80, ¿verdad? Que actuaron muy represivamente y lógicamente si están luchando contra el sandinismo, ¿cómo es posible de que se sigan llamando sandinistas? ¿Verdad? Ahora dicen que en su convención van a cambiar su nombre, bueno, posiblemente, ojalá lo hagan, ¿verdad? Y que lo demuestren. Eso sería una muestra de buena voluntad que ustedes como partido aceptarían en una futura alianza. Pues yo creo que ellos están dentro de la Alianza Cívica, ¿verdad? Para nosotros nuestro aliado es la Alianza Cívica. Si ellos son parte de la Alianza Cívica, lo demás lo tendrán que discutir internamente ellos, pues hacia nuestra visión como partido. Lo que aspiramos es que aquí también se reconozcan los errores del pasado y que se demuestren cambios de actitud en esto, y que siempre y cuando no pretendan venir a controlar esto, porque lógicamente no va a ser de un control de Ciudadanos por la Libertad. Aquí tiene que ser una cosa en la que estemos de acuerdo todos, pero no de manera impositiva. Lo que hemos visto es que ellos dentro de la Alianza Cívica han tratado de ejercer control, ¿verdad? Y mucha hegemonía, y por eso se organizaron de esa manera. Yo creo que ya están ahí organizados. Si son parte de la población nicaragüense, yo creo que tienen un espacio, pero tienen que reconocer ante el pueblo sus errores y sus muestras de arrepentimiento, pues porque aquí hay muchas cosas errores que se cometieron en el pasado, que la gente no los olvida. Muchos de ellos han reconocido sus errores e incluso algunas de estas figuras formaron parte, incluso en alianzas con el partido que ahora se llama Ciudadanos por la Libertad. Tuvieron, Dora María Telles lo dijo, estuvimos 7 años en alianza. Entonces, ¿quién es la figura en realidad que se ha convertido en la piedra del zapato de estos cuadros sandinistas en el partido Ciudadanos por la Libertad? No me gustaría en lo personal mencionar nombres, ¿verdad? Yo creo que ellos se mantienen como organización y nosotros los vemos como eso, los vemos como una organización. Y el hecho de haber estado aliados en algún momento significa que nosotros los conocemos mejor que otros, ¿verdad? Porque hemos estado de cerca con ellos.
creo que los conocemos muy bien, su actuar dentro de la bancada de la Asamblea Nacional, ¿verdad? Siempre dejó mucho mal, sinsabores, ¿verdad? Para nuestra bancada. Por eso menciono de que aquí se requiere, para cambiar todo esto y para cambiar a la dictadura, un esfuerzo de mucha humildad, de mucha sinceridad. Ahora, estamos hablando de supuestos en los que muy probablemente, por lo que hemos venido observando, que la Alianza Cívica se va a separar. Usted ha hablado acerca de la posibilidad de unirse a la Alianza Cívica y a los jóvenes. Estamos pidiendo prácticamente que en unas futuras elecciones existan unas elecciones a 3 bandas, los partidos políticos en esta coalición, y vemos también a la Alianza Cívica y a C por L en una tercera puesto. Esto no divide el voto, esto no fortalecería el gobierno del presidente Ortega en unas elecciones en donde obviamente no van a estar todas las garantías ciudadanas posibles de respeto a su elección. Bueno, yo creo que la Alianza Cívica tiene que replantearse a lo interno, ¿verdad? Tiene que volver a la posición anterior donde estaba antes, para poder volver a iniciarse como una fuerza, y su papel debería de ser unificador, tratar de unificar a todas las fuerzas. Esto incluye a los partidos tradicionales que están en la coalición. Es que ese es el tema. Si estos partidos continúan abordando el tema como lo están haciendo o tratando de controlar la coalición como se ha denunciado, y la Alianza Cívica no logra componer esto, lo que se avisora es división del voto. Hay quienes aseguran que dividir voto sería fortalecer el partido de gobierno y que este ganaría en unas elecciones, aún con toda la garantía. Sí, sin duda, si pasa esto de que se divida el voto, yo no diría dividir el voto. Yo diría de que se presentarían diferentes opciones electorales, pero principalmente los que estarían fuera de esa gran unidad serían los que históricamente han sido aliados de Ortega. Recordemos que aquí don Fabio Gadea se presentó en unas elecciones como candidato y él fue a pedirle a su consuegro Arnoldo Alemán que declinara su candidatura y lo apoyara. Y posiblemente Fabio Gadea hubiera sido presidente. Y siendo su consuegro, no aceptó. Y Arnoldo se lanzó a la presidencia. Ahí tenemos un ejemplo clarísimo. Yo creo que si ese fuera el caso de que se dieran a 2 o a 3 o a 4 bandas, eso no divide el voto de los nicaragüenses. Aquí está... la gente está tan empapada del problema porque lo estamos viviendo en carne propia, y ellos son los que van a definir realmente hacia dónde van a inclinar ese voto. Yo creo que aquí la mejor opción que se podría presentar es la que estaría capitalizando todo ese descontento que hay contra Ortega, y veamos, algunas encuestas reflejan de que el 70% de la población no simpatiza con las actuales opciones políticas que hay. Pues nosotros debemos de luchar para que ese 70% sea parte de esto, de ese cambio. ¿Que realmente hay opciones políticas en estos momentos? Pues estamos hablando, aquí se han presentado como primeras opciones políticas los que están dentro de la coalición, ¿verdad? Bueno, pero ninguno quiere asumir pero de que quiere ser presidente. la realidad es que nadie tiene nada ahí, ni siquiera los que han manifestado sus aspiraciones por candidaturas a la presidencia, pues, porque la realidad es que cualquiera que quiera ser candidato aquí, lo primero que tiene que tener es un partido político, ¿ya? Y lo hemos visto dando bandazos, ¿verdad?, por diferentes lados. Entonces, no hay opciones políticas en este momento. Nosotros, Ciudadanos por la Libertad, estamos trabajando para que la gente vea y note esa diferencia, que aquí hay un partido moderno, que aquí hay un partido que quiere hacer las cosas de manera distinta y que no nos desesperamos para ir a tomar decisiones inapropiadas que luego conducen
a discusiones y pleitos y ese tipo de cosas como los que estamos viendo. Nosotros hemos estado al margen de todo eso. Debemos de recordar que se dio un momento cuando recién se lanzó la coalición que hubo como una cierta intriga hacia Ciudadanos por la Libertad y decían que si no alcanzaban la unidad, nosotros íbamos a ser los responsables, ¿verdad? Y nosotros no hemos sido, si no estamos ahí, no podemos ser parte del problema, ¿verdad? Entonces yo creo que ellos son los que no han sabido manejarse, nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde hacer como partido. En este caso, lo que ustedes pueden visionar es que prácticamente la coalición nacional no tiene ningún futuro. Yo no veo futuro ahí. Al menos que se den cambios como lo que he mencionado, ¿verdad? Y al menos que le permitan a la Alianza Cívica retomar sus espacios en ese esfuerzo de ser unificador. La forma como se están conduciendo yo no veo. Porque hasta este momento lo que hemos visto es que todas las agrupaciones políticas se ponen como la solución para este país. Sin embargo, vemos de que prácticamente esa bendita solución no llega. Vemos un país que efectivamente está golpeado económicamente, desempleo, vemos los órganos represivos de la policía, el mismo actuar del gobierno, pero por otra parte vemos a unos partidos políticos peleando sus propios intereses y vemos de que aunque en su discurso dicen nos interesan los presos políticos, nos interesa la población que esté en desempleo, con sus acciones demuestran lo contrario. Bueno, yo creo que se están olvidando también de que aquí el adversario principal, el adversario político para nosotros es Daniel Ortega, es el Frente Sandinista. Muchos se olvidan de que decir, Daniel es el problema, pero Daniel tiene un partido político, quien lo tiene ahí es un partido político y nosotros tenemos que luchar para cambiar eso y él es el adversario político. Nosotros no vemos a ningún otro adversario, como algunos están diciendo ahí, bueno, que hay que bajarse del caballo y todo. Pues yo tampoco veo a nadie montado en el caballo, ¿verdad? Yo creo que tal vez se montaron como los chavalitos en el campo que empiezan jugando y agarran un palo de escoba y se montan y dicen que ese es su caballo. Pues yo creo que no tienen que bajarse de ningún caballo, sencillamente tienen que aterrizar y ver que el adversario político, el que nos tiene en esta situación de política y la situación económica que vive el país, se llama Daniel Ortega. Y contra ese es que hay que luchar. Don Oscar, ¿cuáles son esos pasos que deberían de estar dando los miembros de la coalición nacional? Willy hablaba de que no hay ninguna solución, ninguna propuesta para ir resolviendo los problemas del país por parte de esta unión opositora. Y más bien vemos cómo se están entre ellos, se están peleando por algo que todavía no tienen en sus manos. ¿Cuáles son los pasos? Usted hablaba que deben de darse ciertas señales. ¿Podría ser la salida del PLC la solución? Yo creo que los partidos políticos que están ahí deberían de retirarse de la coalición. Porque no han dado todos los que integran la coalición, no han dado muestras de cambio. Y si los ciudadanos queremos esa demostración de que aquí hay buena fe y todo, entonces deberían de empezar por dar esas muestras, ¿ya? Y lo pongo bien sencillo. A ver, la hija de Arnoldo Alemán es la Contralora de la República. Miembros del PLC ocupan cargos de magistrado en la Corte Suprema de Justicia. Miembros del PLC ocupan cargos en el Consejo Supremo Electoral y en los diferentes órganos del Estado. Quiero leerle brevemente una aclaración que mandó un amigo televidente. El PLC no tiene magistrados en la Corte Suprema de Justicia. El doctor Virgilio Gurdián, por cierto, excelente persona, me dice el televidente, fue propuesto por Eduardo Montealegre. En la actualidad el PLC solo tiene en la Contraloría General de la República a la licenciada María Dolores de Alemán. Perdón. Bueno, yo respeto quien lo diga, ¿verdad? Pero
pero sí hay magistrados en la Corte Suprema Bueno, de este Justicia. es el caso del PLC. Pero, a ver, por ejemplo, recordemos ¿por qué también de que... ¿por qué debe salir PRD? Recordemos ¿Por qué salir FDN? ¿Por qué debe salir Yatama? Que son los partidos políticos el que están dentro de FDN la no es un partido, coalición. ¿verdad? El FDN es un movimiento político que se está formando aprovechando esta coyuntura, ¿ya? Porque el nombre del FDN es el nombre, uno de los nombres que utilizó la Contra en su lucha. Desde el Que ahora 2016, de hecho, están peleando la personería jurídica. Sí, yo sé que aspiran, ¿verdad?, a eso, ¿verdad? Pero cuando digo partido político me refiero al PRD, que sí tiene presencia también en la Asamblea, a Yatama, que tiene presencia en la Asamblea Nacional, y al PLC. Esos son los partidos políticos que están dentro de la coalición. Entonces, ¿ellos deberían de renunciar a sus cargos políticos dentro del gobierno? Ese es el planteamiento para mantenerse dentro. La pregunta es, ¿qué hacen estos diputados? ¿Qué hacen estos magistrados? ¿Qué hacen estos contralores? Ahí no hacen nada, porque aquí Ortega se ha encargado de tomar control de todas las instituciones. El de silencio todos que los han tenido. poderes. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Nada. ¿Ya? Si se van a dar las reformas electorales y se tiene que ir a la Asamblea, igual quienes las podrían aprobar son los mismos diputados sandinistas. Entonces, ¿qué van a hacer los otros diputados? No están haciendo absolutamente nada. Yo lo que digo es que, como una muestra de cambio y que están de buena fe, deberían de exigir la renuncia de estas personas. Pero si no les están exigiendo nada, ellos están cómodos ahí, destruyendo más bien todo este esfuerzo, toda esta lucha Usted ha mencionado en reiteradas ocasiones esta mañana el hecho de que la hija del doctor Alemán ocupe un cargo en la Contraloría General de la República. ¿Considera usted de que específicamente ella, por el silencio que ha guardado, la convierte en cómplice de este gobierno? Por supuesto, por supuesto. Yo creo que todos los nicaragüenses sabemos bien el rol que le corresponde a un funcionario público de ese nivel, ¿verdad? Y aquí en ningún momento hemos visto que se haya pronunciado ninguno de los funcionarios en contra de las arbitrariedades que comete el régimen, inclusive en la parte administrativa. ¿Ya? No hay información de nada, entonces sí lo convierte en cómplice, y debemos de recordar de que todos esos cargos que están ahí, es parte de la repartición que se hicieron en su debido momento a partir del pacto. Todo eso es parte del bipartidismo que armaron en ese pacto, y eso no se ha roto. Y debemos de luchar los nicaragüenses para que eso no exista. A propósito de las reformas electorales y de las muestras de buena voluntad y de cambio, ¿qué pasará si en Ciudadanos por la Libertad le toca correr en unas futuras elecciones solo? ¿Realmente van a correr en unas elecciones con el gobierno actual y sin reformas o con reformas que sean meramente cosméticas? No, nosotros hemos sido muy claros en eso. Nosotros solo estaríamos dispuestos a participar si hay reformas electorales, reformas profundas, ¿verdad?, en el sistema electoral, y si hay observación electoral internacional y nacional. Y por supuesto, la restitución de los derechos civiles de los ciudadanos, de que se puedan manifestar, la liberación de los presos. Ahora, esto a expensas de su propia personería jurídica. No importa la personería jurídica. Nosotros defendimos esta personería jurídica, la hemos defendido siempre porque queríamos contribuir en algo que podría significar mucho para los nicaragüenses, para poder luchar cívicamente. Si estamos en este esfuerzo, la inmensa mayoría de los nicaragüenses, y no se dan esos cambios aquí, no deberían de haber elecciones. Y la comunidad internacional debe de pronunciarse muy enérgicamente en esto, porque inclusive esto no es una posición del partido, pero sí quiero manifestarlo desde mi visión
Daniel Ortega no debería de ser candidato en una próxima contienda electoral, porque la comunidad internacional no podía ver bien que alguien que ha sido acusado de violaciones de derechos humanos, que están bien documentados por los organismos, cómo se va a estar presentando en una contienda electoral con reforma y con participación de la comunidad internacional. ¿Qué ofrece el Partido Ciudadanos por la Libertad a la población nicaragüense? Esto lo va a responder al regresar de una pausa comercial. Ya volvemos. Continuamos conversando esta mañana en Debates y Soluciones con Óscar Sobalbarro, vicepresidente del Partido Ciudadanos por la Libertad. Usted decía previo a la pausa de que apuestan a que en este proceso electoral del 2021 Ortega no vaya como candidato en estas próximas elecciones, pero en realidad debe incidir la oposición en decirle al Frente Sandinista qué partido lleva y qué candidato, perdón, no lleva. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Yo he hecho he dicho pues de que Ortega no debería de ser candidato por cuanto ha sido objeto, primero que nada, es el responsable de toda esta tragedia que estamos viviendo los nicaragüenses, en la que se ha violado los derechos humanos de miles de nicaragüenses, y eso para la comunidad internacional es bien importante. Pero al final, quien sea el candidato del Frente Sandinista, a nosotros no nos importa. Lo que nos importa es que hayan reformas electorales y que se pueda asegurar el respeto al voto de los nicaragüenses, y con eso estamos seguros de que se va a lograr ese cambio. Estamos seguros que Ortega va a perder esas elecciones. ¿Ya? Hasta si se van a dar las reformas como nosotros las hemos propuesto, ya ese es otro tema, pero nosotros seguimos manteniendo de que las
se necesitan reformas electorales porque aquí se han cometido muchos fraudes electorales que han provocado toda esta situación en la que estamos los nicaragüenses y no se garantiza la participación, la decisión de los nicaragüenses en el sufragio. No se ha respetado. Don Oscar, hay televidentes que están escribiéndome y me explican o me piden que le pregunte que si ustedes están apostando a la división de la coalición nacional al momento de solicitar la salida de los partidos políticos y que si esta salida de los partidos políticos o división de la coalición nacional no sería beneficioso para el partido de gobierno, que si hay alguna espada de Damocles, dice alguien, sobre el C por L. No, nosotros no nos consideramos que vamos a ser responsables de eso. Ellos se están malmatando ahí por sus propios actuar, ¿verdad? Esa es cosa de ellos. Si ellos se han convertido en un problema para alcanzar esa unidad, lo correcto es que se retiren y después que regresen cuando les pongan las reglas claras, ¿verdad? De cómo deben de participar. Ya, pues lo correcto es que se replieguen y no se conviertan en un obstáculo. Yo no veo que la alianza cívica o que los estudiantes sean un obstáculo en este momento. Yo veo que el obstáculo son los partidos políticos que están ahí, que no están dejando participar a los verdaderos actores de esa insurrección de abril. ¿Cómo es posible que alguien que se sumó a una marcha, en esas marchas que vimos en el 2018, ahora venga y se convierta en el abanderado, pues, y que le diga a los estudiantes, no, vos no puedes participar aquí con 2 asientos, vos solo tenés un asiento? Eso yo no lo veo, lo veo como algo injusto, ¿verdad? Entonces, si el problema son ellos, yo creo que deben de replegarse, deben de apartarse, porque yo no veo de que eso vaya a cambiar el rumbo de las cosas si ellos están ahí. ¿Ustedes niegan que Ciudadanos por la Libertad sea el partido que está generando división en el voto opositor? Pues yo no he sabido de que nosotros como partido seamos tan fuertes para poder crear divisiones en diferentes sectores y principalmente ahí. Yo creo que el problema que hay lo están creando ellos mismos. Excelente. Me decía una amiga televidente con respecto a las denuncias o renuncias que usted propone de parte de algunos miembros del PLC, dice igual, fueron ustedes diputados, dice, eran minoría y nunca renunciaron, además fueron en elecciones cuestionadas las regionales cuando hubo represión en el país. A ver, en primer lugar, cuando nosotros tuvimos diputados, recordemos que nuestros diputados fueron destituidos de la Asamblea Nacional. ¿Ya? Fueron destituidos. ¿A qué otro diputado destituyeron? Destituyeron a los nuestros, ahí. Y si nosotros participamos en un proceso electoral de las elecciones regionales fue para asegurar esta casilla y darle la oportunidad a los nicaragüenses de que tuviéramos un espacio donde podíamos juntarnos, donde podíamos aglutinarnos y seguir luchando. ¿Ya? De otra manera, o el que esté pensando que aquí los cambios se van a dar por la vía de la insurrección armada, yo ya pasé por eso, yo estuve 10 años ahí y sé muy bien lo que significa eso, y yo creo que la comunidad internacional no estaría en ningún momento dispuesta a apoyar algo así. Yo veo que la lucha de los nicaragüenses debe de ser cívica y para eso debemos de tener y proteger las herramientas que nos permiten luchar cívicamente. Ciudadanos por la Libertad, decía usted, se ha mantenido al margen de estas discusiones y ha continuado su trabajo como partido político, organizativo, dentro en las comunidades y en los municipios. ¿Qué propuestas está trayéndole a la población de cara a un año electoral? Estamos en agosto, próximamente se va a hacer una convocatoria, muy probablemente, a elecciones para el próximo año. ¿Cuáles son las propuestas que ustedes traen como partido para solucionar la crisis de los nicaragüenses? Bueno, en primer lugar, nosotros hemos sido muy respetuosos de todo este esfuerzo que se ha venido haciendo desde el 2018 para acá. Y por esa razón nosotros no
fuimos miembros directos de la Alianza Cívica, sino que nos integramos en calidad de aliados para dejarles a ellos el espacio como alianza de que pudieran debatir internamente cómo conformarse, cómo constituirse, cómo fortalecerse. Y por el lado nuestro, lógicamente, como partido nos corresponde estar allí organizándonos y fortaleciéndonos siempre. ¿Qué visualizamos nosotros para un futuro? Si se dieran esas reformas electorales, pues nosotros estamos desde ya trabajando en constituir una alianza con sectores, ¿verdad? Para ir fortaleciendo todo este esfuerzo, que nadie se quede fuera. Nosotros estamos hablando con diferentes sectores. Cuando nos estamos acercando a personalidades, a grupos de personas en diferentes partes del país, a nivel del municipio, a nivel de la cabecera departamental, es pensando en que podemos convertirnos en una opción si se dan esas reformas. Y no significa de que estemos pensando en que vamos a ser los únicos que vamos a estar embanderando todo ese esfuerzo. Significa de que nos corresponde hacerlo como partido político que somos. Si aquí las elecciones con las reformas electorales que hemos venido demandando se dan y vamos a 3 bandas, tenemos, o a 4 bandas, a lo que sea. Yo no le tengo temor a ninguna cantidad de bandas que sea. Ortega se alegraría más bien. Yo creo, no, tampoco veo eso, que Ortega se va a quedar en el poder. Con elecciones libres y transparentes, observadas internacional y nacionalmente, y con las reformas electorales, yo no veo a Ortega ganando, aunque nos dividamos a 2 o a 3 bandas. Eso mismo decía en el 2006. Yo veo a Ortega perdiendo, porque los nicaragüenses nunca en la historia, aquí se repite lo mismo que se dio en el 90, la gente estaba hastiada por la situación de guerra, por la situación económica, por la situación de la represión que había, y yo creo que se va a repetir eso. Yo veo a la población nicaragüense inclinada a votar en contra de Daniel Ortega. Pero lo que necesita es una opción electoral nada más que le permita esa participación. En este caso Ortega vemos de que efectivamente mantiene proyectos que incluso han sido reconocidos por distintos opositores, que son buenos y que deben de mantenerse. Es un panorama completamente distinto el que estamos viviendo, que efectivamente está cargando con los más de 300 personas asesinadas por los órganos represivos, pero efectivamente tiene esa ventaja. ¿Y qué ofrece la oposición a la población nicaragüense? Cambio. Solamente votar a Ortega y después de Ortega, ¿qué? La población está clara de que, a ver, ese regalito que le podría estar dando Daniel Ortega hoy, dentro de cierto tiempo no se lo va a poder dar, porque la situación económica no le va a permitir continuar haciendo eso. Recordemos que hay una cantidad de programas que manejaban como usuracero, como repartir gallinas, repartir cerdos, repartir vacas, y todo eso ya se acabó, ¿ya? Y lo que un próximo gobierno democrático podría ofrecerle a la población nicaragüense primeramente es la estabilidad política que se necesita en el país, y lógicamente el desarrollo económico tendrá que iniciar ahí. Pero ¿qué quieren los nicaragüenses en este momento? Quieren libertad, quieren justicia, quieren que se les respete sus derechos humanos, que no se les persiga, que no se les reprima. Sí, don Oscar, pero vemos allí que por levantar una bandera azul y blanco van y te echan preso y te patean y te acusan. Una vez derrotado el partido de gobierno, independientemente de quién corra, ¿qué va a pasar? Nicaragua está sumida en 2 años de retroceso económico, no hay suficiente acceso a salud, hay desempleo por todos lados. El tema es si Ciudadanos por la Libertad o si los opositores en general tienen un plan de nación de recuperación económica, que es lo que después de la represión y después del tema de la salida del presidente Ortega, es el segundo problema, si no es que el primero, que enfrentan los nicaragüenses a diario.
Sí, pero ese problema tenemos que enfrentarlo, querramos o no. ¿Ya? ¿Se están Querramos preparando o no, para eso? Yo creo que sí, ese es el gran reto de la oposición y tenemos que prepararnos para eso. Tenemos que prepararnos para luchar contra todo ese aparato represivo que ha creado Ortega desde las instituciones del Estado, desde la policía, desde el Ejército Nacional. Tenemos que cambiar todo eso y por supuesto tenemos que buscar la manera de cómo conseguir los recursos económicos para poder transformar el país. Aquí se requiere que muchos nicaragüenses que se han ido al exilio retornen al país, a luchar, a trabajar en su país. No tienen por qué estar afuera. Y eso es parte de todo un proceso, ¿verdad? Que se tendrá que luchar. Pero no tenemos otra cosa que podamos hacer los nicaragüenses. Lo primero es quitar el sistema que nos ha impuesto Ortega, ¿ya? Y digo el sistema porque ya el problema no solamente es él se va con unas próximas elecciones libres y transparentes, él tiene que entregar el poder, pero le va a dejar al próximo gobierno y a la población nicaragüense un tremendo problema, que es la institucionalidad que él ha creado desde las instituciones del Estado. Y eso tendremos que cambiarlo y tenemos que luchar muy fuerte para eso. Bueno, ¿y qué le hace pensar de que efectivamente Ortega puede cambiar de postura con respecto a este próximo proceso electoral si vemos que hasta este momento se mantiene su misma manera de estar tratando de evitar que los opositores no se reúnan, ni siquiera incluso pues ponerle patrullas afuera de su casa a algunas ancianas? O sea, ¿qué puede hacer Ortega cambiar de postura en estas próximas elecciones? Bueno, alguien como Ortega no va a cambiar de la noche a la mañana. Él va a querer llevar esto al filo de la medianoche, ¿verdad? Hasta último momento. Veamos cómo salieron con una resolución, con un decreto del Consejo Supremo Electoral, postergando la fecha para la organización de partidos políticos. Esa es parte de su estrategia para llevarnos al filo de la navaja, ¿verdad? Que es como a él le gusta. Yo creo que la presión internacional ha sido fuerte y seguirá siendo muy fuerte. Yo creo que los nicaragüenses tenemos que luchar para que se den esas reformas y para que existan esas libertades y se pueda desarrollar un proceso electoral con garantías ciudadanas y de ahí venga ese cambio. Si Ortega no lo da, pues lógicamente este país se va a enterrar y se va a enterrar él con su gente y su partido, ¿verdad? Porque la comunidad internacional no lo va a reconocer a partir de ahora como un gobierno legítimo en un proceso electoral salido de unas elecciones donde solamente participan ellos. No tendría sentido y la comunidad internacional no lo estaría reconociendo. Dice un amigo televidente, pregunta para el invitado, dice, ha dicho de que, o propone más bien que diputados del PLC renuncien. Pregunto, dice, ¿quién va a defender las reformas electorales en la Asamblea Nacional si el Partido Ciudadanos por la Libertad no tiene representación en ese poder? Bueno, hasta el momento no hemos visto a estos diputados defendiendo nada. Yo creo que las reformas las tenemos que defender todos los nicaragüenses desde cualquier posición donde estemos. Y si se dieran y si se aprobaran en la Asamblea, no se van a aprobar por los votos de ellos. Excelente, muchísimas gracias, don Óscar, por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Ya se nos ha acabado el tiempo. Esperamos poder compartir con ustedes en otras ediciones de este segmento. Gracias, Michelle. Y recuerde que esta y otras entrevistas de debates y soluciones usted puede seguirla a través de nuestras redes sociales, Canal 10 Nicaragua. Vamos a presentarles a continuación la interacción con nuestro invitado el día de ayer. Nos acompañó el epidemiólogo Leonel Argüello. Un total de 134.603 personas alcanzadas, 16.217 interacciones. Esta entrevista generó 231 comentarios. Fue compartida 165 veces y obtuvimos 29.000 reproducciones, siempre agradeciéndoles a quienes interactúan con nosotros a través de Canal 10 Nicaragua. Nos vamos a una breve pausa comercial, enseguida regresamos con más.